a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Más allá de las puertas by RE/MAX Advance. Hoy me complace tener la compañía de uno de nuestros agentes que obviamente es muy exitoso, también tiene experiencia en el ámbito inmobiliario y es Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Angélica, qué gusto estar de nuevo acá. Igualmente, bienvenido siempre. Este espacio está abierto para ti y para todos tus colegas, agentes y profesionales que quieran compartir sus experiencias junto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, y hoy hemos escogido un tema que también nos han sugerido, nos han pedido, y es el tema de la negociación de bienes raíces. ¿Qué opinas, Alejandro, sobre esto? ¿Qué tan preparados debemos estar? ¿Qué crees que involucra la negociación o qué en realidad es la negociación inmobiliaria? Pues bueno, a ver, podemos empezar entrando en el tema y es muy buena tu pregunta porque muchos de nuestros agentes donde más se complican es en la negociación. Son muy buenos captando propiedades, vendiendo las propiedades, pero el momento más crucial es la negociación porque tenemos que saber cómo manejar los aspectos de tanto del cliente comprador como del cliente vendedor, ¿no? Correcto. Entonces también entran muchos temas de documentos legales, impuestos, predios. Entonces sí es un poco delicado y muy importante el tema en el negocio inmobiliario. Claro, de hecho yo pienso que parte de manejar una buena negociación es tener una excelente comunicación entre compradores y vendedores e inclusive tener algo de persuasión, diría yo, sabiendo cuáles son las necesidades de cada uno y tratando de llegar a un acuerdo que solvente o que deje feliz, por decirlo de alguna manera, a las dos partes. Por supuesto, hay que saber escuchar a nuestros clientes cuáles son sus preocupaciones al momento de vender su propiedad. Correcto. Para poder satisfacer esas necesidades, porque es por eso porque nosotros estamos, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y poder resolver esos problemas de una manera mucho más eficaz y más rápida, como ellos necesitan. Bueno, también sabemos que existen diferentes elementos claves para el tema de una negociación, ¿no? Y esto obviamente involucra no solo el punto en el que ya estamos en el proceso casi de llegar al cierre tan deseado que buscamos en el ámbito inmobiliario, sino que debemos tomar en cuenta factores como, por ejemplo, la misma propiedad. O sea, en base a eso, en base a sus características e inclusive al sector, al mercado, condiciones, etcétera, son lo que nosotros vamos a utilizar como herramientas para poder negociar. Sí, pues yo creo que al momento de querer llegar a una negociación es importante saber utilizar la propiedad a nuestro favor para llegar al comprador, porque nosotros tenemos de una parte del cliente vendedor, el que dice, mi propiedad es esto, vale tanto, y también tenemos que jugar en parte con los sentimientos del cliente, no sentimientos, yo diría emociones. Correcto. Del cliente comprador, porque es en una visita es donde más le gusta la propiedad. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades que nosotros tenemos con los clientes compradores para que, como dicen, el gusto entra por los ojos. Entonces, si un cliente está enamorado de una propiedad, de un bien que les estamos ofertando, es el momento para llegar a cerrar una negociación. Exacto. Y hay dos puntos claves que tú mencionaste anteriormente. El tema de la escucha, ¿no? Correcto. El escuchar tanto al vendedor. Lo que tú dices, siempre él va a contar qué es lo favorable, lo beneficioso de vivir en su casa, pero también escuchar a la otra parte, ¿no? ¿Por qué quiere comprar? Y en base a esa escucha, en base a esos datos que obtengamos, poder utilizarlos en el punto de la negociación. Y hay otra cosa también que tú igual lo habías mencionado, el tema de la preparación, o sea, conocer al 100% sobre qué voy a negociar, ¿no? Entonces, si es que tengo todo este conocimiento, si yo puedo saber cómo manejar el tema de la negociación, entonces va a ser mucho más amigable el proceso y podemos llegar a un acuerdo digamos que mucho más pronto. ¿Y qué opinas tú del tema de la accesibilidad de los clientes? O sea, que sean flexibles a escuchar, por ejemplo. Sabes que personalmente yo considero que al menos del 50% han sido accesibles y el otro 50% no lo han sido accesibles. ¿En tu caso? En mi caso, personalmente. Como la otra vez habíamos hablado en unos episodios más atrás, habíamos hablado con Isaac, que mucho influye la primera impresión que uno tiene con los clientes. En mi caso, supongo que no es el tuyo, en mi caso por la edad es un poco distinto, ¿no? Me dijiste vieja.
No, pero sé que tienes mucha más experiencia, más años en el mercado laboral, entonces... Solo estoy bromeando, sí, no yo te sé. pongas nerviosa. Yo sé. Entonces, claro, es un poco más complicado que los clientes lleguen a confiarte su propiedad, su patrimonio, y llegas y eres un jovencito, entonces tiene un poco más de complicaciones en ese aspecto. Pero una vez que se dan cuenta que uno conoce el mercado, conoce el negocio, pues ya entran un poco más en confianza y dejan de ser un poquito más conflictivos y te van soltando un poco más de confianza. Y eso es bueno, o sea, en cualquier negocio inmobiliario y en cualquier negocio en general nos vamos a encontrar con clientes un poquito más conflictivos que otros, unos que confíen un poco más que otros. En general, en el Ecuador tenemos una cultura de la desconfianza, que en parte se entiende y se llega a comprender la desconfianza de las personas a alguien nuevo. Claro. Pero es algo que nosotros tenemos que seguir un poco tratando de tener esa confianza con nuestros clientes, en especial nuestros clientes vendedores, que son los que nos dan sus propiedades, ¿no? Pues bueno, es válido lo que dijiste, ¿no? Que porque te ven más joven tal vez existe la duda, ¿no? Pero la ventaja justamente del mundo inmobiliario es que no estamos regidos por edades, o sea, tú puedes emprender este negocio Correcto. siendo muy joven, tal vez estando en una edad activa profesionalmente o inclusive después de eso. Entonces, lo importante 100%. es tener el conocimiento, la capacitación y obviamente ir adquiriendo la experiencia necesaria para llegar a este punto, ¿no es cierto? Saber cómo ayudar a los clientes a negociar y a que cada quien se vaya feliz con su parte, ¿no? El vendedor pues obtenga el dinero ansiado por su propiedad y el comprador se quede feliz con el bien que está obteniendo. Así es que bueno, yo sé que por la experiencia que ya tienes, ¿no? Después de que ya te escuchan, después de que haces tu presentación y obviamente cómo te ven trabajando y cómo te ven en el punto de la negociación, luego estoy segura que tienes muchos referidos por esos otros clientes. Y bueno, también es importante hablar sobre las estrategias de negociación. ¿Qué tipo de estrategia utilizas tú, por ejemplo, para negociar una propiedad? O sea, cuando ya estás en ese punto crítico que el uno ofertó, que el otro dice no, contraofertemos y llegar a ese punto de equilibrio. A ver, creo que hay cosas en las cuales no debería decir porque sé que algún cliente va a estar viendo esto y tal vez diga, no, eso me dijo a mí, entonces... ¿Ya? Y no es por ser malo, no es por quererles hacer un mal, sino que uno conoce los clientes que está trabajando, uno tiene que saber qué tipo de persona es con la que estoy trabajando, cuánta confianza tiene, qué tan introvertido, extrovertido es. Todo ese tipo de características uno sabe cómo manejar el cliente, ¿ya? Claro. Qué tan rápido toma las decisiones o qué tan indeciso es. Eso influye muchísimo. Pero algo que te podría decir sería que uno tiene que, así como te digo, conocer al cliente, tiene que saber cuál es la necesidad del cliente. Creo que influye mucho qué tan rápido quiere vender su propiedad. ¿Necesita vender su propiedad? Pues como que sí, quiero venderla, pero no es urgente. Porque es distinto tratar con un cliente que necesita pagar su deuda de la hipoteca urgentemente, tiene muchas deudas, a alguien que tiene muchas propiedades y solo quiere deshacerse de una, pero no es urgente. Correcto, la estrategia no es la misma, ¿no? No es la misma, en absoluto. Entonces hay que saberles manejar en este aspecto, en el aspecto de valores, y creo que es un sinnúmero de estrategias que los agentes inmobiliarios podemos tener al momento de tratar con los clientes. Con los clientes, y que es muy importante, ¿no? Yo creo que también es clave buscar estrategias creativas, ¿no? Basados obviamente en las necesidades de los clientes y pues, digamos, de alguna manera generar empatía, o sea, también ponernos en el puesto del cliente vendedor, también en el puesto o en los zapatos del cliente comprador para generar esa conexión que necesitamos, ¿no? Juntar sus necesidades en base a esas necesidades, trabajarlo y terminar con una negociación exitosa. Totalmente, nosotros tenemos que ponernos en ambas partes y a veces es un poco complicado porque sí, quien nos contrata es el cliente vendedor. Entonces, claro, muchas veces representamos. Tenemos que ser representante de ellos porque muchas veces tenemos que, ¿por qué se pone del lado de él si yo le contraté a usted? Y no es así, sino que uno tiene que ser empático como tú lo acabas de mencionar. Tiene que ser empático al momento de sentir lo que el otro cliente está solicitando. Pero nosotros tenemos que saber el límite en el cual nosotros podemos llegar a ayudar a una u otra persona, porque no podemos exceder ese límite en el cual las decisiones
simplemente toman el vendedor y el comprador. Entonces, Claro. como tú lo habías mencionado desde un inicio, la comunicación es muy, muy importante en este aspecto. Nosotros somos de los intermediarios en el que tratamos de llegar a una solución, a un cierre de negocio, pero a la final quien tiene la última palabra son los clientes. Claro, y de hecho, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es como resumir los intereses que cada uno tiene, tratarlos de exponer de la mejor manera, generar opciones también o alternativas de negociación, porque a veces se cierran mucho. No sé si te ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado que por $2,000, Sí. sí, yo tengo un caso así, por $2,000 no quieren concretar el cierre de la venta. Entonces, el vendedor no quiere bajarse esos $2,000, el comprador no quiere subirse. Pero también nuestro trabajo no está solamente en el tema de persuadir y de insistir o de decir va a perder la oportunidad, como he escuchado a otra gente que está vendiendo, sino más bien de entregar alternativas que ellos puedan ver cómo podrían recuperar ese dinero. Entonces, por ejemplo, mira, yo que le he dicho, cuando he estado en estos casos, yo le he dicho, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso es parte fundamental el conocer las necesidades, ¿no? ¿Qué va a hacer usted con este dinero? ¿En qué lo va a implementar en el caso del vendedor? ¿Qué urgencia tiene? Lo que tú decías, ¿no? Y pues si tiene un plazo del que recibo el dinero, bueno, y después lo voy a invertir, o tengo un plazo, qué sé yo, de 6 meses, un año para poder utilizar el dinero de la venta de la propiedad. Muchas veces yo les he dicho, inviertan este dinero, coloquen en una póliza y van a recuperar en un año o quizás en 6 meses el valor de estos 2,000 o quizás mucho más en este ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, a veces, como están tan cerrados en el tema del tira y afloja, entonces no prestan atención a otras alternativas y pienso que ahí estamos nosotros, ¿no? Para eso está nuestro trabajo, para abrir más opciones para ellos. Por supuesto, totalmente. ¿Has tenido algún caso así? Sí, creo que ahora lo estoy teniendo en realidad, casi todo el tiempo. Tenemos clientes que tienen sus expectativas muy altas de las propiedades, entonces de un inicio uno empieza como que haciéndoles caer en cuenta el valor real de la propiedad, y cuando dicen, ok, de este valor yo no me vuelvo a bajar. Ya nos bajamos bastante y de este valor ya no, y tenemos muchas experiencias así que nos ha pasado. Entonces sí, nosotros tenemos que ser un poco diligentes en el momento que vamos a tratar este negocio, decir, ok, tenemos estas oportunidades o podemos hacer esto, buscar opciones del cliente, tanto para ambas partes, ¿no? Porque tanto como el comprador como el vendedor tiene esos problemas o no quiere subirse un poco o tiene otro problema legal, entonces podemos buscar nosotros soluciones, y ese es nuestro trabajo. También tenemos una red de contactos en los cuales nosotros podemos llegar a solucionar problemas, tanto cuando es en temas financieros, con un crédito, con problemas notariales. Para eso tenemos de igual nuestra abogada. Exacto, correcto. Entonces nosotros buscamos esas soluciones y hacemos todo lo posible para que esas soluciones lleguen a los clientes. Y algo también que es fundamental que conozcan o las personas que nos están mirando o escuchando es que el proceso de la negociación que nosotros realizamos como profesionales inmobiliarios no está solo al final ¿no? Sino, tú lo acabas de decir, estamos negociando desde el principio que tomamos la propiedad, porque le estamos demostrando qué es lo que está sucediendo, cuál es la tendencia de exposición del bien apenas ya lo tenemos, y es justamente si es que tal vez el precio o las condiciones del mercado han cambiado en el último tiempo, porque pueden cambiar en semanas, pueden cambiar en meses, sí, porque depende de muchos factores, es justamente negociar con el propietario para ajustar ese precio que tú decías, ¿no? Entonces, el manejo de la negociación por medio de los profesionales inmobiliarios siempre está desde el inicio. Yo diría desde la toma de la propiedad. ¿Has tenido que negociar tal vez, no sé, el tema de tus honorarios? Sí, siempre. No sé si siempre, pero desde un inicio, cuando comenzaba, pues... sí, tenía clientes que por supuesto querían negociar, otros no tanto, y pues creo que uno llega a entender cuál es la importancia de esto. Tal vez uno hace cálculos, hace números y dice, no, ok, está bien, pero en realidad no nos estamos afectando solo nosotros, estamos afectando a todo el negocio, todo el giro del negocio inmobiliario. Entonces es una mala práctica que no debemos hacer, ¿no? Claro. Entonces sí, se tiene desde un inicio una negociación con los clientes cuando dicen, no, los honorarios son muy altos, o tenemos una competencia con otras inmobiliarias.
creo que desde ahí, desde ese punto parte, ¿no? Y cuando hay clientes que nos dan más propiedades o necesitamos llegar a hacer otros negocios, pues influye mucho este tipo de negociaciones. Claro. Yo pienso que también la parte psicológica también está ahí presente en la negociación. ¿Y a qué me refiero? Porque ahí está el tema de las emociones que tú decías, ¿no? Entonces, ¿cómo negocias con una persona que ha crecido en una casa, ¿verdad? Ha pasado su vida, ha formado ahí su hogar, quizás ha visto crecer a sus hijos, bueno, y tiene toda una cantidad de recuerdos en esa casa? Entonces, cuando ya sabe cuál es el precio de mercado, ya nosotros le hemos indicado cuál sería inclusive el posible valor de venta de la propiedad, pero a la hora de negociar le llegan todas estas emociones juntas. ¿Qué hacemos? Es complicado, ¿sabes? Porque sí me ha llegado a pasar que hemos estado ya en el cierre, en una notaría cerrando negocios, y pues hay gente que llega hasta el punto de llorar porque están vendiendo a alguien algo que han pasado toda su vida ahí, es esa casa, esa propiedad, ese departamento, general casas, son casas familiares que han pasado muchos años ahí, como tú lo mencionas, y les da un sentimiento de vender, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que ir pensando en eso mucho antes que puede pasar, porque ya sabemos qué tipo de propiedades, sabemos quiénes son los que están vendiendo, qué familia es, entonces es algo que nosotros ya tenemos que estar preparados algo psicológicamente, pero es un negocio que también se maneja mucho la psicología, las emociones. Sí, es verdad. Y es por eso que tenemos que tener tomas de decisiones asertivas, diría yo, ¿no? Correcto. No sé, inclusive antes presentar o manejar al cliente comprador de tal manera que sientan estos vendedores que están involucrando muchas emociones, que su casa está quedando en buenas manos. Entonces, es como parte o técnica del tema de negociación, como para que ellos también se tranquilicen. Entonces, yo sí digo que cada caso, cada cliente es un mundo completamente diferente. Siempre vamos a tener, muchos años podemos estar en el mundo de bienes raíces, pero las experiencias siempre van a ser nuevas, van a ser distintas. Entonces uno va también aprendiendo, va desarrollando otras habilidades inclusive que pues ya nos ayudan a implementar con otros clientes que vengan. Sí, siempre hay diferentes clientes, diferentes personas las cuales tienen diferentes problemas. Entonces nunca se repite el mismo. Tal vez pueda ser el mismo cliente, pero puede ser otra propiedad que tiene otro problema o otro valor o otras emociones. Entonces nosotros como agentes inmobiliarios tenemos que estar capacitados para resolver este tipo de problemas, saber cómo persuadir ciertas cosas y cómo solucionarlas de manera efectiva, y como tú lo dijiste, tomar decisiones correctas, que es algo totalmente fundamental, porque si nosotros tomamos decisiones incorrectas, no solo afecta a nosotros como nuestro trabajo, nuestro giro de negocio, sino afectan también a nuestros clientes, y nuestros clientes están confiando en nosotros, algo muy importante para ellos. Entonces no queremos equivocarnos, no es nuestro objetivo, no es algo que tenemos que dejar pasar, una equivocación muy grande. Y de hecho, bueno, existen muchas herramientas para poder desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? No sé si tú has leído algún libro, has tomado algún curso, por ejemplo, de negociación. La ventaja de hoy es que hay tantas cosas en línea que a veces uno desconoce de cierto tema o quieres como desarrollar algo, una nueva habilidad quizás, y tienes mayor facilidad de acceder a esta información. ¿Qué has hecho tú, por ejemplo, como para desarrollar el tema de negociación? Sabes que libros específicamente no me he leído todavía ninguno, me encantaría. Lo que sí he visto es experiencias de personas igual que van muchos años en bienes raíces, gente que trabaja en el Ecuador, tanto en Estados Unidos también. Entonces creo que el mercado en los Estados Unidos ciertamente es algo similar, pero sí tiene unas grandes diferencias que llevan un poco más adelante el negocio inmobiliario. Entonces esas cosas son las que yo puedo ver y puedo diferenciar a otras personas. Igual artículos que se publica acerca de los negocios, de muchas veces las noticias. También, por supuesto, los cursos que nosotros mantenemos aquí en RE/MAX como oficinas, pues es muy importante las personas que vamos aprendiendo, pues también es una experiencia del día a día, ¿no? Claro. De hecho, en varias de las capacitaciones que nosotros tenemos acá, pues hacemos inclusive simulaciones de negociación, ¿no? Como para que sepan cómo actuar, cómo manejar objeciones, qué hacer cuando estoy en esa posición. También yo, o sea, bueno, no sé si tú lo habrás hecho, pero ¿sabes qué yo hago? Yo me pongo frente al espejo y empiezo a debatir conmigo misma, ¿sí? Para ver inclusive cuál es mi reacción, ponerme en la posición del dueño, qué me diría si me hace tal vez este cuestionamiento, o el otro cliente también. Entonces, de alguna forma, para ver inclusive mis movimientos, mis gestos, mi reacción, porque
parte de que tú hagas sentir cómodo, ¿no es cierto? Ya. En el punto de negociación, yo pienso que ayuda al proceso, o sea, porque si yo me pongo tensa, si yo no sé cómo Por responder, supuesto, ajá. como que no voy a lograr el objetivo que quiero, ¿no? Sí. O que los clientes quieren. Claro, tienes que tener confianza totalmente, siempre. Tienes que brindar esa confianza al cliente, tienes que pasar la confianza, la seguridad que tú tienes al momento de saber de un tema. Yo creo que no soy de las personas que se miren en el espejo para resolver ese tipo de cosas, Ajá. pero sí, antes de hacer una llamada o una negociación, trato de ser muy empático. Claro. El saber, ok, si yo soy la persona que... Si a mí no me estuvieran llamando y me estuviera dando esta noticia, ¿qué hiciera? ¿Qué dijera? ¿Cómo reaccionar? Y tal vez yo tengo una forma de pensar, y entonces pregunto tal vez a otras personas. ¿Tú quisieras en esta situación? Y tal vez de eso me logra entender qué es lo que mi cliente espera o qué es lo que mi cliente busca de mí o de la negociación. Bueno, y tal vez tienes algún caso así, al revés, ¿no? Ya habíamos hablado de casos conflictivos, pero tal vez un caso que fue una negociación que tú dices, así quisiese que fuesen todos mis cierres, o sea, cuéntame, porque estoy segura que también no todo, claro, todo es tan complicado. Por supuesto. A ver, déjame pensar en una específica. Sí he tenido algunas, entonces eso sí, sí es lindo y es gratificante, ¿no? Tal vez no recuerdo lo más especial, pero creo que fue el primer negocio, entonces ese me encantó y quisiera que se hicieran todos, porque casi no fue conflictivo, o sea, en realidad fue muy fácil, porque me acuerdo que era con Isaac una propiedad un poco costosa, por no decir bastante, y con las alícuotas muy altas, entonces las personas muchas veces evitan alícuotas altas, y era un penthouse aquí en la González Suárez, el cual tenía una alícuota muy alta, era un departamento muy grande y era muy caro, y el propietario era muy exigente, entonces tú dices, ok, tal vez es un poco complicado conseguir a alguien con las características que está buscando, que sea tan solvente para pagar un departamento así, pero no te miento, a la semana, a los 6 días conseguimos la persona correcta. Y fue no ni siquiera por una llamada telefónica, fue por un correo. Y dije, ¿será que responde el correo? ¿Quién responde un correo? O sea, ¿quién manda ahora un correo? Exacto. Entonces fue así, o sea, fue a través de un correo, enviar fotografías a través de un correo, contactar a través de un correo, y se dio el negocio totalmente, y dejó de ser conflictivo porque la persona que estaba rentando era amigo de la persona que le estaba arrendando. O sea, coincidencialmente. Ajá, correcto, o sea, no sabían, nadie se conocía, pero el momento de conocerse, pues antes las personas tenían una perspectiva diferente del negocio, que querían hacerlo cada una a su manera, pero el momento de que se conocieron, solucionaron todos los problemas y se dieron las cosas. Entonces, y fue una semana, entonces fue una maravilla. Y así quisieras que se repitan todos, ¿verdad? Sí, siempre hay. Me imagino que tú también tienes. Sí, he tenido varias experiencias de negocios que se han dado de manera más sencilla, como también he tenido los otros, ¿no? Sí. Los que inclusive en mis primeras etapas en el campo inmobiliario hasta me sacaron lágrimas. Sí, yo creo que lo conté en un capítulo anterior, no recuerdo. Mi primera venta justamente fue muy, ¿cómo te digo? Muy sufrida de mi parte. Aparte que tú estás empezando, puede ser que tú tengas los años de experiencia comercial, pero tú sabes que esto es otro mundo diferente, que tienes que saber cómo manejar diferentes cosas, ¿no? Manejar la propiedad, manejar el cliente, manejar al otro cliente, las situaciones, las negociaciones, qué sé yo, muchos factores. Entonces, era algo que justamente después de haber llegado a un acuerdo entre compradores y vendedores, donde ya todo estaba establecido, justo antes de la firma de las escrituras, existe que se echan para atrás de una de las partes, o sea, quiere cambiar las condiciones en ese momento, ¿sí? Entonces, imagínate tu primera venta, ¿sí? Y que tengas este tipo de experiencia. Obviamente te ayuda a crecer, pero ese momento lo sufres. Claro. Ese momento lo sufres. Y yo creo que en ese punto no estaba tan preparada a sentir lo que sentía, aparte un poco de maltrato por parte de uno de los clientes. Entonces es aprender a manejar la situación. Hoy me río de la situación, he aprendido cómo solventarlo, pero en ese momento sí, o sea, fue algo que me hizo sentir muy mal. Entonces obviamente tenía también el respaldo de una directora comercial, ¿no? que estaba ahí como dándome apoyo, como ayudándome a solventar la situación. Por suerte el negocio salió
volvimos a llegar a un acuerdo en ese momento en la notaría y se firmaron las escrituras. O sea, fue inmediato. Sí, fue inmediato. O sea, ya te digo, antes de la firma empezó todo el conflicto. Y solo porque una de las partes decidió cambiar las condiciones. Y tú ya estabas sufriendo. Claro, obvio, ¿cómo no voy a sufrir? Claro. Si ya la otra parte ya había entregado dinero en la promesa de compraventa, cosas así, ¿ya? Entonces, sí fue, como digo, una experiencia sufrida de mi parte, que lo agradezco porque obviamente toda experiencia te sirve para crecer, Pero para una aprender, consulta. etc. En ese tema estaban en la compraventa y ya había una reserva previa. Correcto. Ahora, ¿tú crees que si no hubiera habido esa reserva, se hubieran echado para atrás? Obviamente, claro, por eso es importante realizar todos los pasos que garanticen las condiciones entre compradores y vendedores y también garanticen nuestro trabajo, ¿no? Correcto. Por eso es que necesitamos que sí o sí exista un compromiso de las partes, un documento legal en el que se apliquen inclusive penalidades. Pero eso no quiere decir que al último tú no la sufras porque piensas que ya está algo seguro, ¿no? Porque igual, o sea, luego se pueden ir al tema legal y no termina en buenos términos el tema de la compra o de la venta de una propiedad. Por eso te quería preguntar, creo que es parte igual de la negociación, seguir este proceso, este procedimiento que tiene que ser correcto para que poder asegurar un negocio, ¿no? Claro, de cierta forma manejarlo de la manera correcta o como nosotros lo inculcamos o lo enseñamos acá en oficina para que sea como más amigable este cierre o el proceso del cierre en sí. Sí, y algo más formal también. Claro que sí. Ajá. De hecho, bueno, para información a clientes que nos están mirando o escuchando, pues nosotros siempre las reservas las hacemos aquí en oficina, ¿no? Porque justamente es presentar la marca, presentar la oficina, quienes les están representando, que ellos sientan esa seguridad y obviamente se sientan respaldados también de parte y parte, ¿no? Del un lado que van a obtener o que ya hemos hecho un previo análisis del cliente y del otro lado que tenemos toda la documentación que respalda la venta de la propiedad. Así es, correcto. ¿Sí? Y bueno, y en el tema de consejos adicionales, así como para ya resumir el tema de la negociación inmobiliaria, ¿qué les dirías tú a las personas que nos están escuchando? Recuerda que nos están escuchando y nos están mirando agentes inmobiliarios, personas que también están involucradas en este mundo y clientes, unos que quieren vender, otros que quieren comprar. ¿Qué es lo que yo les recomendaría para...? Así en resumen, el tema de negociación. Les recomendaría saber con qué tipo de cliente están primero trabajando, conocer qué es lo que está buscando. Segundo, les recomendaría tener toda la documentación necesaria, saber cómo está el estado de la propiedad, porque muchas veces nos encontramos que todo está de maravilla, pero no nos dimos cuenta que están derechos de acciones y alguien tiene que firmar y esa persona está fuera del país. Y se complica mucho la negociación. Entonces creo que tener la documentación necesaria y correcta es muy importante. Saber buscar qué es los intereses del cliente que necesita de nosotros y poder solventarlos, del cliente comprador y del vendedor. Y lo último, pues, manejar esas emociones. Manejar las emociones en un momento de una visita, de cuando a un cliente le interesa comprar o rentar la propiedad. Manejar las emociones de ese instante para poder cerrar el negocio exitosamente. Entonces, miren, es una buena recomendación para todos los profesionales inmobiliarios. Y ahora mi consejo, en cambio, para los vendedores o los compradores, ¿no? Es primero que se dejen asesorar, que aprendan a escuchar, que busquen la ayuda de profesionales inmobiliarios. En nuestro caso, tenemos un equipo espectacular de agentes, todos con mucha experiencia, no solo en el ámbito inmobiliario, sino de profesiones que ya han venido desarrollando anteriormente, pero que se complementan de manera ideal para solventar este negocio. Entonces, yo sí digo, déjense asesorar por profesionales, aprendan a escuchar. Nuestros profesionales no solo mencionan o no solo aconsejan porque se les ocurrió decir algo, sino porque obviamente tienen el conocimiento vasto sobre el mercado, sobre las condiciones, sobre ciertos factores que van a beneficiar o van a afectar a una propiedad. Entonces, esa es mi recomendación. Así es que si están pensando vender o comprar algo, comuníquense con nuestra oficina. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, nos pueden ubicar también en Facebook, en nuestra web como RE/MAX Advance, y estamos acá pues dispuestos para poder dar ese soporte que necesiten. Y bueno, ¿qué más mi Alejandro con el tema de la negociación? Pues lo que acabas de mencionar me gustó, eso de que los agentes son muy bien preparados, y es verdad, los agentes inmobiliarios en RE/MAX Advance pues tenemos esa capacitación. Entonces, dejarse asesorar,
por un agente inmobiliario es muy importante por la capacitación previa que tiene. No solo por lo que piensa, sino por la capacitación y por el respaldo que tiene de conocimiento de más personas. Entonces, es muy importante eso que se tenga que considerar al momento de contratar los servicios de un agente inmobiliario. Así es, mi Alejandro. Y bueno, para mí ha sido un placer el poder compartir este tema contigo, el que también nos cuentes tus experiencias, porque la vivencia de cada gente es muy valiosa, ¿no? De ahí se aprende inclusive. Si yo no he vivido una situación que tú has pasado, quizás pues yo puedo estar muy prevenida por algo que me llegue similar. Y al revés, ¿no? Tenemos negocios diferentes, entonces lo que no me pasó a mí, tal vez ya te pasó a ti y me puedes ayudar o yo te puedo ayudar. Entonces compartimos experiencias y eso ayuda no solo a nosotros, sino sobre todo a los clientes que están confiando en RE/MAX en este caso. Exacto. Y bueno, espero que les haya gustado este tema que hemos conversado el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estará muy pronto subido en nuestro YouTube y también ciertos segmentos en TikTok. Así es que hasta la próxima, un gusto. Gracias, mi Angie. Gracias, Alejandro, a ti. Bye.